Bienvenidas a todas a esta nueva actividad que hacemos desde el grupo de trabajo MDR del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Os presento a Cristina Ruano, que es compañera del grupo, es clínico en MDR y nos va a presentar la ponencia Uso de la terapia MDR en el tratamiento de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, reflexiones desde la investigación. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Buenos días. Bueno, pues lo primero, vamos a recorrer brevemente el impacto del trauma en las enfermedades neurodegenerativas, la evidencia sobre MDR en demencias y otras patologías, y las perspectivas futuras de investigación. Antes de entrar en detalle, me gustaría darles un mapa de ruta de lo que vamos a recorrer. Vamos a empezar entendiendo por qué las enfermedades neurodegenerativas pueden vivirse como experiencias traumáticas. Y luego veremos qué investigación existe sobre el uso del MDR en este contexto. Revisaremos enfermedad por enfermedad, demencia, esclerosis múltiple, ELA y Parkinson. Y también, como no, el papel de los cuidadores, que muchas veces sufren un impacto igual de fuerte, sobre todo los cuidadores no remunerados, los cuidadores familiares. Finalmente, miraremos la perspectiva global, con iniciativas internacionales como OnTrack y herramientas como el cuestionario adaptado para valorar el estrés postraumático TRADE, que apunta al futuro del abordamiento traumainformado en el envejecimiento. Este índice nos servirá como hilo conductor para no perder de vista el conjunto. Antes de entrar en datos, recordemos el contexto. Las enfermedades neurodegenerativas impactan de forma fuerte en la vida diaria y golpean la seguridad del mínimo sentido del control ante un futuro de incertidumbre. La pérdida de autonomía no es solo un dato clínico. Muchas personas la viven como experiencias traumáticas, con defensas más débiles, estrés médico repetido, cambios de rol y aislamiento. Este terreno ya justifica pensar en abordajes traumainformados. El MDR tiene probada eficacia en el procesamiento de sucesos traumáticos. Su aplicación no va dirigida, por supuesto, a encontrar una curación, pero sí busca mejorar la calidad de vida, reducir el malestar emocional del enfermo y del entorno y favorecer el afrontamiento. En este artículo es una revisión en neurociencia translacional sobre cómo las respuestas al estrés varían entre individuos. Se centra en los mecanismos neurobiológicos del trastorno de estrés postraumático, el papel de la amígdala, del hipocampo y de la corteza prefrontal, más la influencia de factores genéticos y epigenéticos. Explica cómo el estrés crónico altera los circuitos del miedo y la memoria. Esta idea es extrapolable a las neurodegenerativas. Si un cerebro ya está vulnerable por procesos degenerativos, añadir estrés o trauma agrava la desregulación. Además, no hablamos de un evento aislado. Con cada recaída o nueva limitación se añade una capa más. Se produce un efecto cascada. Cuando el estrés es repetido y sostenido, hablamos de trauma complejo, que perfiló Judith Herman, que viene acompañado de síntomas emocionales más severos y dificultades relacionales. Esto explica muchos desajustes que vemos en consulta. En esta revisión, Sobak y colaboradores en 2021 analizaron los estudios existentes entre trastorno de estrés postraumático y demencia. Encontraron que las tasas de estrés postraumático en personas con demencia oscilan entre un 4,7 y un 7,8. Estas cifras ya son muy elevadas, pero probablemente están subestimadas por la falta de instrumentos adecuados para esta población. Los autores destacan que el trastorno de estrés postraumático puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, pero también que la demencia puede reactivar traumas previos o dificultades de regulación emocional, lo que genera un cuadro clínico más complejo. ¿Por qué diríamos que las tasas de comorbilidad están subestimadas? Pues hay tres causas. La primera es la falta de instrumentos validados para personas con deterioro cognitivo. Las escalas y entrevistas usadas para diagnosticarlo fueron diseñadas para población general y requieren buena memoria y capacidad verbal. En personas con demencia, esto puede llevar a falsos negativos, porque los síntomas no se expresan igual o no pueden verbalizarse bien. Hay un solapamiento sintomático. Muchas personas, muchos síntomas del trastorno de estrés postraumático, como pueden ser la hipervigilancia, la irritabilidad, el retraimiento o las alteraciones del sueño,
se confunden fácilmente con síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Esto dificulta distinguir si se trata de trauma, deterioro o bien ambos. Hay una infradetección clínica. En los contextos de atención a la demencia, el foco suele estar en lo cognitivo o médico, y los síntomas emocionales o traumáticos se atribuyen al proceso neurodegenerativo, y esto hace que el TEP pase desapercibido. La investigación no ayuda, ya que además hay escasez de estudios longitudinales. La mayoría de la evidencia procede de casos o muestras pequeñas y casi no hay seguimiento que permita estimar bien lo que es la prevalencia real. Sobak y colaboradores concluyen que los datos disponibles reflejan solo una parte del problema y que el trastorno estrés postraumático está probablemente infradiagnosticado en la demencia, lo que limita el tratamiento de síntomas psicológicos tratables. Saliendo un poco de lo que es la exposición, quisiera que trajéramos a nuestra memoria el caso de una persona que ha podido sufrir un abuso sexual en algún momento y que en el tratamiento en su día a día de la demencia tiene que ser aseada por otra persona, ¿no? Es simplemente tenerlo esto en nuestra cabeza para poder ir encajando los conceptos de los que vamos hablando. En el caso de los cuidadores, la evidencia muestra que viven un estrés crónico y un duelo anticipado, con altas tasas de ansiedad, depresión y agotamiento. Por esto se recomienda monitorizar su carga con escalas breves y ofrecer un soporte estructurado. Herramientas breves como el ZARIT-12 permiten detectar sobrecarga de forma temprana y esto es fundamental porque intervenir pronto mejora el bienestar del cuidador y en consecuencia también la calidad de vida del paciente. Como señala Rawal y colaboradores en 2025, el cuidado emocional de quienes cuidan no es un complemento, sino una necesidad. El estrés crónico cambia el cerebro. Como indica este autor, la amígdala se vuelve más reactiva, el hipocampo más vulnerable, el prefrontal menos regulador. Si a eso le sumamos una neurodegeneración de base, el sistema está doblemente expuesto. Por eso, el riesgo de desregulación emocional y trastorno de estrés postraumático es mayor en esta población. Hasta ahora, muchos de los síntomas conductuales y emocionales en demencia se han tratado con fármacos antipsicóticos. Pero sabemos por estudios recientes, como el publicado este octubre en The British Journal of Psychiatry, que la risperidona, un fármaco ampliamente utilizado para la agitación, incrementa el riesgo de ictus, incluso en personas sin factores de riesgo cardiovascular previo. Esto nos hace reflexionar. Si los tratamientos farmacológicos tienen costes tan altos, ¿no deberíamos dar prioridad a intervenciones psicológicas seguras y potencialmente eficaces? Si sumamos todos estos factores, la coexistencia del trastorno de estrés postraumático y demencia, la pérdida progresiva de autonomía, la falta de instrumentos diagnósticos adecuados y el estrés sostenido en los cuidadores, lo que obtenemos es una combinación que multiplica el sufrimiento emocional y la vulnerabilidad de todo el sistema de cuidado. En muchos casos, los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia pueden ser manifestaciones de trauma no resuelto, tanto en pacientes como también en cuidadores. Y si a esto añadimos el uso frecuente de fármacos con efectos adversos importantes, como los antipsicóticos, se refuerza la urgencia de buscar alternativas seguras y efectivas. Como indican Yehuda y Ledoux, cuando el estrés fisiológico y psicológico se acumula, puede reactivar traumas previos que se mantenían dormidos, pero latentes. En conjunto, todos estos elementos configuran lo que podríamos llamar la tormenta, una tormenta perfecta. Un entorno donde el trauma no tratado, el estrés crónico y la sobrecarga emocional se retroalimentan, afectando tanto al paciente como a quien lo cuida. Tras comprender la magnitud emocional y clínica del trauma en la neurodegeneración, surge una pregunta clave. ¿Qué sabemos realmente sobre la eficacia del MDR y qué se está investigando en este campo? En los últimos años, distintos grupos han comenzado a explorar cómo esta terapia puede aplicarse a enfermedades neurodegenerativas y su entorno de cuidado. En estos momentos, los esfuerzos se centran en tres grandes áreas. La primera,
el impacto del trauma en la demencia, es decir, cómo las experiencias traumáticas pueden influir en la aparición y progresión de la enfermedad. En segundo lugar, la eficacia del MDR sobre los síntomas emocionales y conductuales, buscando reducir ansiedad, depresión o conductas desreguladas en estos pacientes. Y tercero, los beneficios en cuidadores y su integración en programas multidisciplinares, porque sabemos que el impacto no es solo sobre la persona diagnosticada. Es decir, la investigación no se queda en un único ángulo, sino que aborda tanto a pacientes como a cuidadores. Cuando miramos lo que ya se ha publicado, vemos que la evidencia todavía es muy limitada, pero va creciendo. Por un lado, tenemos una revisión estructurada de Ruiz y colaboradores en 2023 que analizó 9 artículos con un total de 11 casos de trastorno de estrés postraumático en personas con demencia. En ellos, el MDR fue la intervención más utilizada y descrita con efectos positivos y sobre todo factible de aplicar. Eso sí, los autores señalan la necesidad de ensayos controlados y con muestras mayores para confirmar resultados. Por otro lado, contamos con una metarrevisión, la de Selles y Bulnes, en 2021, que reunió 90 estudios de MDR en condiciones distintas al trastorno de estrés postraumático. Incluye adicciones, dolor, estado de ánimo y también enfermedades neurodegenerativas. La conclusión fue que los efectos son prometedores, pero, eso sí, hay una gran heterogeneidad metodológica y es imprescindible más rigor científico. En conjunto, lo que tenemos son resultados alentadores, pero con un peso todavía limitado y casos y series pequeñas. Esto nos lleva a las principales líneas de investigación que se están abriendo. La primera es evaluar el TEP en demencia, con nuevos instrumentos como el TRADE, que veremos después. La segunda es analizar la eficacia del MDR en pacientes con ELA y esclerosis múltiple, donde se están desarrollando los estudios más prometedores. La tercera línea es el trabajo con cuidadores, tanto en formato grupal como individual, para prevenir el burnout y mejorar la resiliencia. Y finalmente, el desarrollo de protocolos adaptados y validados, por ejemplo, intervenciones breves como On the Spot o el DEPRE-EN, diseñadas para personas con limitaciones cognitivas. En resumen, la investigación se está estructurando en torno a estos 4 ejes que van a guiar las siguientes líneas de mi exposición. Hasta ahora hemos visto el panorama general y las líneas de investigación abiertas. A partir de aquí vamos a revisar lo que sabemos de cada enfermedad en concreto, empezando por las demencias, que son las más estudiadas en este campo. La investigación se guía por 2 objetivos: mirar a la persona detrás de la demencia para buscar sus comorbilidades y cómo valorarlo, y en segundo lugar, validar estos instrumentos con trabajos de investigación de peso que afiancen estas líneas de tratamiento. Para ello, se han desarrollado herramientas específicas como la entrevista TRADE, que ayuda a detectar síntomas de trauma en personas con deterioro cognitivo. En los últimos años se han publicado trabajos que validan estas herramientas y describen casos clínicos. Para avanzar, se hizo incluso un estudio Delphi internacional en 2022, donde expertos clínicos e investigadores en demencia y trauma consensuaron qué síntomas de trastorno de estrés postraumático son detectables en personas con demencia. De ahí nació la entrevista TRADE, como una herramienta principal en este campo. Se estudia también protocolos de aplicación combinado, TRADE y diagnóstico de trastorno de estrés postraumático en demencia, documentando todo esto en series de casos. La conclusión es que sí podemos evaluar trastorno de estrés postraumático en demencia de forma fiable, lo cual abre una puerta a intervenciones posteriores. Una vez que sabemos que podemos detectar el trastorno de estrés postraumático, el siguiente paso lógico es preguntarnos: ¿podemos también tratar esos síntomas de trauma? Aunque la investigación todavía es escasa, los casos clínicos existentes son muy reveladores. Por ejemplo, se han descrito intervenciones exitosas tanto en Alzheimer como en demencia asociada a Parkinson.
En ambos casos, las sesiones de MDR lograron reducir recuerdos intrusivos, ansiedad y agitación, sin que el deterioro cognitivo impidiera el proceso. Incluso en demencias avanzadas, donde seguir instrucciones es difícil, se ha probado una adaptación llamada on the spot. Aquí el terapeuta aplica estimulación bilateral, por ejemplo, tapping o movimientos suaves, justo cuando el paciente muestra signos de angustia. En una serie de casos, esto redujo conductas desreguladas y momentos prolongados de malestar. En conjunto, estos estudios nos dicen que el MDR es factible y seguro en demencia, siempre con adaptaciones individuales y con estrecha colaboración de familiares y cuidadores. Eso sí, la evidencia, no nos cansamos de repetir, todavía proviene de casos únicos y muestras muy pequeñas, por lo que no podemos generalizar resultados, pero sí observar un patrón alentador. De hecho, los propios autores coinciden en que estas experiencias sirven como base para futuros ensayos controlados, que permitan comprobar en qué fases de la demencia y con qué adaptaciones el MDR puede obtener beneficios. A veces, detrás de los síntomas conductuales, encontramos la huella de un trauma no resuelto. Tratar este sufrimiento no cambia el diagnóstico, pero sí cambia la experiencia de vivir con él. Significa aliviar el miedo, devolver dignidad y permitir una relación más tranquila entre el paciente y el cuidador. Reducir sufrimiento evitable también es tratamiento. Hasta ahora hemos visto cómo el MDR puede aplicarse en casos de demencia leve o moderada. Pero ¿qué ocurre cuando el deterioro cognitivo es más avanzado? Aquí es donde surgen los protocolos adaptados, que buscan mantener la esencia del reprocesamiento terapéutico, pero con formatos más breves, concretos y centrados en el aquí y el ahora. El grupo de Amano y Toichi fue pionero en este enfoque en 2016 y desde entonces se han usado versiones del protocolo como el DEPRE-N, que ya existía, o nuevos como el On the Spot EMDR, diseñadas para su aplicación en entornos clínicos y residenciales. Paralelamente, estos proyectos internacionales que existen como OnTrack, una colaboración global sobre el estrés traumático y el envejecimiento, y publicaciones recientes como el Position Paper publicado en 2025, que refuerzan la necesidad de seguir investigando el trauma en la vejez desde una perspectiva multidisciplinar. En definitiva, el reto actual es validar estas adaptaciones mediante estudios piloto y ensayos controlados, algo que ya empieza a realizarse en distintos países. Veamos ahora uno de los ejemplos más representativos de estas adaptaciones, el protocolo On the Spot, diseñado específicamente para personas con demencias graves. Este protocolo fue descrito en Japón por Amano y Toichi en 2016 y se probó con 14 pacientes con deterioro cognitivo o neurológico, incapaces de evocar recuerdos traumáticos. El protocolo On the Spot parte de una premisa simple pero potente. En personas con demencia avanzada, muchas veces la conducta desregulada es la expresión visible del trauma. Por eso, la intervención se centra más en regular la emoción en el momento presente que en revivir recuerdos. El procedimiento es breve, unos 20 o 30 minutos, y el terapeuta se apoya en la información aportada por familiares o cuidadores que comprenden el posible origen del malestar. Durante la sesión se establece una relación segura, se aplica tapping bilateral y se usan metáforas o estímulos sensoriales calmantes, evitando cualquier exposición directa al recuerdo traumático. Las metáforas que se utilizan suelen ser imágenes sensoriales muy simples, como una luz cálida, una brisa o una mantita que protege, que ayudan a calmar al paciente sin necesidad de recordar el trauma. En la serie de casos publicados por estos autores, se observó una reducción notable de gritos, agresividad y conductas disruptivas, y las mejoras se mantuvieron durante varios meses. Eso sí,
Hablamos de estudios sin grupo de control y con muestras muy pequeñas, por lo que son resultados exploratorios, pero muy prometedores. Pasamos ya a la evidencia más reciente. El estudio de Ruiz y colaboradores en 2024 representa uno de los intentos más sólidos por integrar el trauma en la evaluación de la demencia. Sabemos que el envejecimiento poblacional aumenta los casos de personas que sufren demencias y con ellas los ingresos en residencias, donde el trauma es un factor clave de morbilidad y mortalidad. Tenemos que recordar que los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia son la mayor causa de internamiento de personas en residencias por el desborde de poder cuidar a esta persona en un domicilio. Es importante reseñar eso. El objetivo general del estudio fue comprender cómo la demencia influye en la evolución de las experiencias traumáticas y mejorar el diagnóstico de estrés postraumático en esta población. Sus objetivos específicos fueron 3. Evaluar la relación entre trauma y demencia, analizar desenlaces clínicos como mortalidad, recuperación funcional y calidad de vida, y generar evidencia para mejorar los cuidados y la prevención. Este trabajo, asimismo, combina el enfoque clínico y el experimental y constituye una de las bases más importantes para validar el uso del MDR y la entrevista TRADE en demencias. Para lograrlo, el estudio se dividió en 2 fases, una centrada en validar el cuestionario, el que llamamos TRADE, y otra en la aplicación del MDR de los pacientes una vez diagnosticados. En la fase A participaron 90 personas con demencia. Aquí se validó dicha entrevista, comparándola con entrevistas clínicas estándar. Se evaluaron su fiabilidad, validez y utilidad para detectar síntomas del trauma en personas con deterioro cognitivo, algo que los cuestionarios clásicos no logran hacer bien. La fase B incluyó 58 participantes, la mitad recibió MDR y la mitad formó un grupo de lista de espera. El objetivo fue analizar la viabilidad y eficacia del MDR aplicado por psicólogos en residencias, empleando el TRADE como herramienta diagnóstica complementaria. Una ventaja del TRADE es que integra la información del cuidador y la observación clínica, usando un lenguaje sencillo y flexible, adaptado a la realidad de la demencia leve y moderada. En cambio, los cuestionarios clásicos dependen de autoinformes detallados y lenguaje complejo, lo que, como hemos visto, puede generar falsos negativos. Entre las líneas de investigación, los autores reconocen la heterogeneidad de los centros, la dependencia de informantes y la ausencia de medidas externalizadas para demencia avanzada. Y, aunque estos son limitaciones, los resultados iniciales son prometedores. Antes de entrar en detalle, una breve comparación general. El TRADE nace de superar los límites en los cuestionarios clásicos en demencia. Mientras los cuestionarios clásicos se basan en autoinformes y lenguaje técnico, el TRADE utiliza un formato más flexible, centrado en la observación y diálogo con el entorno del paciente. Esto lo hace mucho más útil en geriatría y neuropsiquiatría. Como vemos, el TRADE no sustituye a los cuestionarios clásicos, sino que los complementa, ofreciendo una alternativa más sensible para la detección del trauma en esta población. Su formato es una entrevista estructurada, donde el clínico integra la observación directa y la información del cuidador, en lugar de depender solo del relato del paciente. El lenguaje es simple y permite reformular algo esencial cuando existe un deterioro cognitivo. Además, evalúa conductas, reactividad emocional y retraimiento, no solo recuerdos traumáticos, triangulando la información desde 3 fuentes: paciente, cuidador y clínico. En resumen, el TRADE ofrece una mayor sensibilidad diagnóstica en demencia, aunque todavía, como decimos, requiere validación y formación específica para su aplicación clínica. El hallazgo principal fue que muchas personas con demencia están infradiagnosticadas de trastorno de estrés postraumático.
simplemente porque los instrumentos clásicos no captaban sus síntomas. El TRADE Interview permitió detectar el estrés postraumático combinando 3 fuentes de información: la observación del clínico, los reportes del cuidador y los signos conductuales del paciente. Mientras que los cuestionarios clásicos son válidos en población general, pierden precisión cuando hay deterioro cognitivo. Por tanto, el TRADE representa un avance importante, amplía la mirada diagnóstica en la población históricamente infradiagnosticada, lo que facilita que más pacientes pueden beneficiarse de tratamientos adecuados como el MDR. En sus conclusiones, los autores enfatizaron que el TRADE puede ser de ayuda para diagnosticar el TEP en pacientes con deterioro cognitivo, pero debe usarse con precaución y complementarse con un juicio clínico exhaustivo, considerando todos los síntomas y contextos de paciente. En suma, estos hallazgos cualitativos respaldan la utilidad clínica potencial de la entrevista y a la vez subrayan la necesidad de una evaluación integral. Antes de entrar en los estudios específicos sobre enfermedades neurológicas, quiero mencionar brevemente que el MDR también se ha aplicado con éxito en otras condiciones, más allá del trauma psicológico clásico, como la depresión, la ansiedad y el dolor crónico. En esta revisión de Selles y Bulnes, en 2021, se analizó su uso en depresión, ansiedad, dolor crónico y patologías neurodegenerativas, y mostró mejoras consistentes en la regulación emocional y la continuidad, sobre todo, de otros tratamientos psicológicos o médicos que el paciente había interrumpido debido al sufrimiento. Sin embargo, como destacan Ruiz y Habermas, la mayoría de estas evidencias provienen de estudios piloto o de caso. Esto nos indica que los resultados son prometedores, pero todavía necesitamos ensayos clínicos más amplios para confirmar su eficacia en estos contextos. La evidencia más sólida sobre MDR en esclerosis múltiple proviene del ensayo aleatorizado de Carleto y colaboradores en 2016, que comparó el MDR con la relajación, lo cual mostró mejoras significativas tanto en los síntomas del trastorno de estrés postraumático como en la calidad de vida. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado con 42 pacientes con esclerosis múltiple y diagnóstico de estrés postraumático. Se comparó el MDR con una terapia de relajación durante 10 sesiones. Lo interesante es que la mayoría de los pacientes del grupo MDR dejó de cumplir criterios de trastorno de estrés postraumático tras el tratamiento, con mejoras significativas también en ansiedad, depresión y calidad de vida. Aunque ambos grupos mejoraron, el MDR mostró una ventaja clara. Esto sugiere que el MDR puede ser una intervención prometedora para las personas con esclerosis múltiple, que además del impacto físico, cargan, como decimos, con experiencias traumáticas y con un estrés severo. Posteriormente, en 2024, los mismos autores publicaron un artículo sobre el empleo del protocolo especializado DEPRE-N, que fue diseñado en origen para tratar la depresión. La depresión es una de las complicaciones emocionales más frecuentes en esclerosis múltiple, afectando a más del 40% de los pacientes a lo largo del curso de su enfermedad. No solo impacta en la calidad de vida, sino que empeora la adherencia al tratamiento médico, acelera el deterioro funcional y aumenta el riesgo de suicidio. El protocolo DEPRE-N surge como una adaptación del MDR para el tratamiento de la depresión. No fue creado para su uso en enfermedades neurológicas. Sin embargo, como hemos visto, dado que la depresión es una comorbilidad frecuente en la esclerosis múltiple, el equipo de Carleto y colaboradores lo aplicó con éxito en una población, explorando así esta nueva vía terapéutica. El estudio piloto incluyó 13 personas con esclerosis múltiple y síntomas depresivos. Se aplicó un diseño pre y post con resonancia magnética funcional, lo que permite observar cambios cerebrales, además de los cambios clínicos.
Los resultados fueron muy prometedores. Se observó una alta adherencia al tratamiento, una reducción significativa de los síntomas depresivos y además una modulación de la actividad cerebral frente a estímulos negativos, un hallazgo que apunta a efectos neurobiológicos reales de la aplicación del MDR. La conclusión fue que DEPREN no solo es factible y seguro, sino que también puede ser tan eficaz como, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual en la depresión asociada a la esclerosis múltiple. Este hallazgo respalda la idea de que el MDR no se limita al trauma clásico, sino que también puede abordar la carga emocional y adaptativa derivada de enfermedades neurológicas progresivas. Mientras que la esclerosis múltiple, el MDR, ya ha mostrado resultados prometedores, en la enfermedad de Parkinson la evidencia todavía es muy incipiente. Aquí el foco cambia. Ya no hablamos tanto del tratamiento del malestar emocional, sino de las limitaciones motoras y el deterioro cognitivo leve, lo que plantea nuevos desafíos técnicos y también, como no, éticos. Veamos ahora cuál es el estado actual de la evidencia disponible. Hasta el momento no existen ensayos controlados aleatorizados. La mayoría de los datos provienen de casos clínicos y revisiones. Ruiz y colaboradores revisaron 11 estudios de trastorno de estrés postraumático en demencia y Parkinson, destacando la factibilidad del MDR, pero con heterogeneidad metodológica. Selles y Bulnes, en su metaanálisis, también subrayan efectos positivos del MDR, aunque con muestras pequeñas. En los casos clínicos, el más conocido es el de Hamed en 2018, con una paciente de 83 años con Parkinson y demencia leve que recibió 6 sesiones de MDR, mostrando reducción de malestar y mayor resiliencia, aunque con limitaciones motoras evidentes. En estos casos, las adaptaciones del protocolo, como el uso del tapping bilateral o un ritmo más pausado, resultan esenciales para trabajar con pacientes que presentan deterioro motor y un deterioro cognitivo leve. Hasta aquí hemos visto cómo el MDR se ha explorado en enfermedades donde el componente emocional y el deterioro cognitivo está presente, como la demencia o el Parkinson. Pero hay otra enfermedad neurodegenerativa especialmente dura desde el punto de vista psicológico, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Aunque la investigación es muy incipiente, merece mencionarse porque los pacientes con ELA enfrentan un proceso de pérdida progresiva de autonomía y un fuerte impacto emocional que puede vivirse como una secuencia de traumas acumulativos. Vamos a ver brevemente qué se sabe hasta ahora de la aplicación del MDR en este contexto. La evidencia, como digo, es muy limitada. Solo se ha publicado un caso clínico reciente en el que una paciente con ELA avanzada sufrió un episodio traumático de asfixia. Tras aplicar MDR combinado con terapia conductual, los síntomas de pánico desaparecieron completamente. Este tipo de casos muestra que incluso en fases avanzadas de enfermedades neurobiológicas, el MDR puede tener un papel clínico relevante cuando hay un trauma asociado. Sin embargo, si hacemos un balance general, en 2025 no encontramos ensayos controlados en ELA, esclerosis múltiple o Parkinson. La mayoría de los datos provienen de reportes clínicos y revisiones principalmente en demencia y cuidadores. En conjunto, la evidencia es prometedora, pero claramente insuficiente. Se necesitan más investigaciones para adaptar los protocolos y validar su eficacia en cada tipo de neurodegeneración. Así, como decimos, aunque todavía no se han publicado ensayos clínicos con MDR en ELA, revisiones como la de Rawal y colaboradores incluyen esta enfermedad entre las áreas de interés emergente para la aplicación de terapias centradas en trauma. Se plantea que el MDR podría ayudar a manejar la ansiedad, el miedo a la pérdida progresiva de capacidades y el estrés emocional, tanto en pacientes como en cuidadores, siempre con protocolos breves y adaptados a la fatiga física. En evidencia, no estamos aún ante una evidencia sólida, pero sí ante una dirección prometedora que merece la pena ser explorada.
Cada uno de estos estudios se enfoca en aliviar el sufrimiento del paciente, pero detrás de cada persona con una enfermedad neurodegenerativa hay alguien más que también sufre, el cuidador. El MDR también puede ser una herramienta poderosa para cuidar a quienes cuidan. Los cuidadores, especialmente los no remunerados, como decimos, a menudo familiares, experimentan altos niveles de estrés físico y emocional. Las líneas de investigación más recientes comienzan a enfocarse en cómo ofrecerles apoyo desde una perspectiva trauma informada. Los objetivos son claros: abordar este impacto psicológico acumulado que se manifiesta en emociones inhabilitantes, como la culpa o la indefensión, prevenir el burnout y promover la resiliencia y la autoeficacia. Para ello, se han desarrollado protocolos grupales e individuales, como el MDR-IGTP, realizado por Jarero y Artigas en el año 2000, que veremos con detalle más adelante. Para ellos, actúan, aunque la mayoría de estudios se centran en cuidadores de personas con demencia, también hay evidencia en otros contextos. Por ejemplo, un estudio de Valiente y colaboradores aplicó el protocolo MDR-PRECI, que es otro protocolo creado también por Jarero y Artigas para cuidar el estrés en episodios recientes, a cuidadores de personas con autismo, mostrando una reducción significativa en el estrés percibido y los síntomas emocionales. En este contexto, la evidencia más reciente respalda el uso del MDR como una intervención temprana también en los cuidadores. Los cuidadores no remunerados de personas con demencia presentan, por lo tanto, una elevada carga de estrés crónico, sobrecarga física y emocional, como señalan Rawal y colaboradores en 2025. Esta carga se intensifica conforme avanza la enfermedad, especialmente por la pérdida de sueño, el aislamiento social y la sensación de impotencia ante el deterioro de un ser querido. El cuidador aprende a no mirarse a sí mismo. Desde la perspectiva del MDR, intenta encontrar un lugar donde el cuidador tenga permiso para su autocuidado, donde se le pide que se observe empáticamente, ofreciendo una intervención temprana y de alivio de lo que podía convertirse en un peligroso burnout. Además, también puede aplicarse de forma terapéutica en casos donde ya hay síntomas de depresión, ansiedad o trauma secundario. Antes de los estudios controlados, Gattinara ya exploró en 2009 el uso del MDR con pacientes con enfermedades neuromusculares y sus cuidadores. El objetivo no era solo reducir el sufrimiento individual, sino también acompañar el proceso de pérdida y fortalecer el vínculo afectivo dentro de la diada paciente-cuidador. Este enfoque integrador, que combina el MDR con una mirada desde el apego, anticipa el valor que hoy reconocemos al tratamiento del trauma en contextos médicos y de deterioro progresivo. Veamos un poco en detalle lo que se ha usado. El protocolo MDR-IGTP, o tratamiento grupal integrativo, fue probado por Passoni y su equipo en 2018 con cuidadores de personas con demencia. Se trata de un ensayo controlado con 47 cuidadores divididos en dos grupos, uno que recibió la intervención de inmediato y otro que esperó 2 meses. Consistió en 8 sesiones grupales, dadas una vez por semana, a lo largo de 2 meses. En estas sesiones de unas 2 horas de duración se combinaba psicoeducación, ejercicios de regulación emocional y reprocesamiento con la técnica del abrazo de la mariposa, una forma de estimulación bilateral autoadministrada. Los resultados fueron prometedores. El grupo que recibió el tratamiento de inmediato mostró reducción significativa de síntomas traumáticos, ansiedad y depresión. En el grupo que esperó, la mejoría fue más limitada y tendió a desaparecer con el tiempo. De ahí la importancia de una intervención temprana. Eso sí, el propio estudio advierte de las limitaciones metodológicas, muestras pequeñas, un solo centro y falta de seguimiento a largo plazo. Aún así, abre una vía interesante para intervenciones grupales breves,
especialmente útiles en contextos donde los recursos son muy limitados. En esta misma línea, un artículo reciente de EMDR Therapy Quarterly subraya que más de la mitad de los cuidadores de personas con demencia presentan síntomas de trauma clínicamente relevantes y casi un 45% cumple criterios de trastorno de estrés postraumático. Por ello, hace referencia al uso del MDR como terapia de primera línea en el tratamiento de estrés postraumático y sus posibles beneficios en intervención temprana. Aunque todavía no hay ensayos controlados, los autores sugieren que el MDR puede ser una herramienta muy útil también para los cuidadores y no solo para los pacientes. A partir de todo lo anterior, hay 4 ideas claves que indican los estudios para trasladar a la práctica clínica. Primero, la importancia de prevenir la fragilidad física y las caídas, porque cada evento nuevo, una caída, una pérdida de visión, una nueva dependencia en actividades de la vida diaria, puede actuar como un disparador traumático silencioso. Segundo, la necesidad de adaptar los protocolos de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, al nivel cognitivo y emocional del paciente, integrando estrategias de regulación y apoyo emocional. Tercero, formar al personal y cuidadores para detectar y manejar el trauma y el trastorno de estrés postraumático en demencia, algo que hasta hoy ha pasado desapercibido en los entornos asistenciales. Y por último, enfocar un enfoque multidisciplinar, donde el MDR se integre con las intervenciones médicas, psicológicas y sociales. Es decir, no se trata de reemplazar tratamientos, sino de sumar una herramienta más para mejorar la calidad de vida en las etapas finales de la enfermedad. Y aunque a lo largo de la presentación hemos ido viendo los distintos estudios y herramientas, no podemos cerrar sin subrayar la importancia del trabajo colaborativo. La red internacional OnTrack presenta ese esfuerzo global por integrar trauma y envejecimiento, uniendo investigación, práctica clínica y políticas de salud. Creada por la Universidad de Maastricht, tiene 3 objetivos: conectar expertos de trauma, envejecimiento y cognición, desarrollar estrategias de prevención y tratamiento e influir en las políticas de salud pública en los diferentes países. Su meta es sencilla pero profunda: buscar la colaboración para ser fuertes en reducir el sufrimiento evitable y mejorar la calidad de vida en las etapas finales, integrando el conocimiento del trauma en la atención a las enfermedades neurodegenerativas. Con esta mirada llegamos ya a las conclusiones y a las líneas futuras. En el apéndice del documento incluyo información detallada de este proyecto, así como de la entrevista TRADE. Como hemos visto a lo largo de la exposición, tras el diagnóstico, tanto el diagnóstico como la evolución de la enfermedad neurodegenerativa pueden vivirse como experiencias profundamente traumáticas en sí mismas, o ser disparadores de situaciones traumáticas que permanecían dormidas, no solo para el paciente, sino también para sus cuidadores. En este contexto, el MDR aparece como una herramienta prometedora para reprocesar recuerdos traumáticos y aliviar síntomas de ansiedad, depresión o angustia, favoreciendo una mejor adaptación emocional. Sin embargo, es importante reconocer que la evidencia científica actual sigue siendo limitada. La mayoría de los estudios son casos individuales o pilotos con muestras pequeñas. Aún así, los resultados parecen coherentes y alentadores. En cuanto a las líneas de investigación, el futuro pasa por validar instrumentos específicos, adaptar y evaluar los protocolos del MDR a las diferentes fases de la demencia. Estudiar sus efectos tanto en pacientes como en cuidadores. El reto ahora es integrar el MDR dentro de equipos y programas multidisciplinares, combinando la intervención psicológica con los cuidados médicos y sociales
para mejorar la calidad de vida de todos los implicados, tanto de quienes los padecen como de quienes les acompañan en el proceso. En definitiva, se trata de esto, de integrar cerebro y corazón. La neuropsicología del trauma al servicio del bienestar en la neurodegeneración. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Guau, qué ejercicio de recogida de información y cómo estructurarlo, ¿no?, de una manera tan clara que habríamos tardado bastante tiempo el resto, ¿verdad? En el chat de momento no hay preguntas. Os invito a que podáis dejar preguntas, reflexiones, lo que queráis desde casa. Y si desde aquí las personas que estáis presentes queréis hacer alguna aportación, pues es más que bienvenida. A mí el TRADE, entonces, yo he entendido que era más para depresión crónica que para demencia. El TRADE. El TRADE viene de demencia y trauma. El TRADE es una... No, sí, o sea, está el protocolo, el DPREEN, que es un protocolo que se creó inicialmente para tratar el MDR en pacientes con depresión, por lo cual tiene algunas adaptaciones, y eso es un protocolo de MDR. El TRADE es una entrevista estructurada que ha creado un grupo de investigación en la Universidad de Maastricht para investigar si personas que tienen demencia están sufriendo, han sufrido, tienen trastorno de estrés postraumático. Sí. Pero el porcentaje era muy bajo. Es que he estado simultáneamente buscando información, ¿no? Bueno. Y entonces el porcentaje era como muy bajo, según, no sé cuál es el investigador que decía. Solamente un 8% de las personas aquejadas de demencia manifestaban haber tenido, según el TRADE, haber tenido algún tipo de trauma previo. Ya. No es muy alto, pero vamos. Bueno. Obviamente se puede trabajar con esta gente, obviamente. Bueno, es una cosa que se está... ya has visto que este cuestionario no está validado todavía, entonces se está trabajando en ello y hay mucha información, sobre todo porque el TRADE funciona también dentro de esta red global que se llama UNTRAC, que une a muchos profesionales de la demencia, el envejecimiento y el trauma. Entonces, de ahí se está sacando mucha información, porque hay una colaboración muy grande entre muchas personas. Pero aún el TRADE está, pues, se está investigando y por eso no puede ser validado como una herramienta oficial en este sentido, ¿no? Pero es que fíjate que el porcentaje de ese 8% puede ser el que tengamos en población general. Bueno, es que el 8% es bastante elevado. Sí, pero quiero decir que a lo mejor no es tanto relacionado con la demencia, sino con el desarrollo de una vida normal. No. Entonces, en ese sentido, se me ocurre que quizás el protocolo de MDR se puede aplicar a cualquier persona con demencia, aunque no haya trauma. Porque, por lo que tú has estado contando, se produce un efecto de relajación, tranquilidad y tal y cual, Claro. que no necesariamente tienes que aplicarlo a alguien detectado con trauma, sino a cualquier persona que esté presentando, por los motivos que sean, una conducta disruptiva en un momento dado. Claro, en ese caso sería más enfocado hacia un momento de relajación o de regulación. Lo importante de esto es que se está poniendo un poco la lupa en la humanidad de la persona que hay detrás de la demencia y en la historia que tiene la persona que está detrás de la demencia, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, ya meterlo como en la ecuación de lo que la persona a lo mejor en un momento en que su reacción es muy exacerbada cuando está siendo aseada, puede venir bien de la neurodegeneración que está sufriendo por la enfermedad que tiene, pero también investigar si ha habido algo en su pasado que haga que esa persona que está en ese momento siendo aseada, su cuerpo se esté defendiendo con uñas y dientes
para... ¿Y cómo compilamos esa información? Muchas veces no hay quien nos la pueda contar, o los parientes no conocen esa historia de trauma. Yo digo que en cualquier caso aplicar el MDR, pues fuera. Por eso el TRADE tiene estas tres vertientes. Por un lado hay una entrevista con la persona que tiene demencia, que es una entrevista adaptada, con preguntas que se pueden reformular, un lenguaje más claro. Por un lado está esa entrevista que el psicólogo hace con la persona que tiene demencia. Por otro lado hay una entrevista con familiares, y por otro lado se tienen en cuenta toda la observación clínica, tratando también con las personas que son los propios cuidadores en el centro residencial. Por eso. Porque puede ser muy anterior. Eso es. Pero que no pasa nada. Sí. Si aplicamos MDR igual y a la persona le va a servir, bienvenido. Bueno, es una línea. Lo bueno de esto, que hay muy poca información, pero lo bueno es que hay un foco ahí, que es lo que a mí me parece importante, que es el foco de mirar al ser humano y de... Sí, eso, sí. Así que... Bueno. De momento no hay preguntas en el chat, pero bueno, eso sí que hay agradecimiento de este gran esfuerzo, ¿no?, de recoger. Yo apunto con esta intervención, esta última intervención, que la terapia MDR no se aplica solo a personas con trauma, además, ¿no? Con la sesión anterior que hemos hecho de trauma y memorias patogénicas, eso es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Es un abordaje de intervención. Entonces, las personas que utilizamos este abordaje lo utilizamos con todas las personas que nos llegan a consulta, ¿no? Entonces, es un poco recoger ahí todo esto. Es complicado unirlo a la investigación, ¿no? Yo pensaba eso. Según ibas hablando, decía, claro, ¿y cómo podríamos contribuir, ¿no? ¿Cómo recoges? ¿Cómo puede haber algo que sea más significativo? Es muy complejo por el perfil de las personas con enfermedades degenerativas o, bueno, que generan dependencia, discapacidad y demás, ¿no? Y tener ese enfoque y esta cosa que nos has hecho poner, ¿no?, en la mente de quizás a esta persona que la están aseando ahora, su cuerpo le está haciendo revivir, como decían las compañeras antes, esto, ¿no? Le está haciendo estar en ese lugar. Está eso que sintió y que registró, ¿no?, de alguna manera, y que se quedó ahí atascado y enganchado, está saliendo. No tenemos por qué saberlo, ¿no? Pero bueno, ampliar esa perspectiva y que no sea solo, es que esta persona se queja porque, claro, como ya no tiene autonomía y le tienen que hacer, bueno, hay veces que esas reacciones pueden tener que ver, ¿no?, con más cosas. Entonces, te agradezco mucho que nos pongas ese clic, porque no pasa solo en enfermedades neurodegenerativas, nos pasa en muchísimas cosas, ¿no? Les pasa a mamás cuando tienen que cambiar a sus bebés y no saben y pueden no acordarse de algo que les pasó. Exactamente, ¿no?, que lo comentábamos antes también. Entonces, qué bien y qué esperanzador que se investigue, que se adapte, que se trabaje en todo esto, y esta red que está aquí al final, que la vuelva a poner para que se nos quede. Que madre mía, es que menuda presentación esta, ¿no? Bueno, pues un poco, ¿no?, esta red de ver que hay muchas personas que tienen esta mirada, ¿no?, de trabajo de verdad en equipo, que es difícil, y multidisciplinar, ¿no?, y interdisciplinar, y de ir recogiendo para que la calidad de la vida de las personas sea mejor. Así que muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotras.